Amén. Amén. Buen día. Dios les bendiga, gente de Eternidad del Corazón. Le damos gracias al Señor por un día más, un hermoso día más, ¿sí? De vida. Le damos gracias al que sostiene todas las cosas con su palabra, ¿cierto? Con su palabra, que es Cristo, Cristo mismo, es la voz del Padre, ¿cierto? Gracias a Dios por la familia, por los hijos, por el nieto, por la esposa, por toda la gente amiga, ¿cierto? Gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por la fortaleza. Pedirle fortaleza al Señor en estos días. Por allá el apóstol Pablo, por el libro de la carta a los Efesios, una carta hecha desde la cárcel, le podía decir a ese pueblo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y bueno, y después de ahí podía nombrar las armas que tenemos como cristianos, pues decía: vestidos de toda la armadura de Dios, que sabemos y conocemos, que sabemos que tenemos, pero otra cosa es conocer verdaderamente esa armadura que dice Dios que tenemos, ¿cierto? Y ahí hay que entrar en el conocimiento, ¿cierto? Vestirse quiere decir algo que tengo conocimiento. Me he visto porque sé para qué sirve y cómo puede operar eso en mi vida espiritual, en mi vida como ser, en mi alma, cómo puede guardar mi alma, ¿cierto? Porque ahí es donde está el combate en nuestra alma, es la batalla diaria que tenemos, es esa parte inmaterial del hombre que es el alma. Ahí es donde tenemos nuestras luchas, que es todos nuestros pensamientos, ¿cierto? De ahí nacen todos los deseos, ¿cierto? De nuestro corazón, ¿cierto? Y todo lo que deseamos para nuestra vida, para nuestra familia, ¿cierto? Esa es el área más probada en este tiempo, en el hombre y en la mujer de hoy. Entonces, ahí en Efesios, ¿cierto? 6 habla el apóstol Pablo desde la cárcel, diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿cierto? Necesitamos la fortaleza de Dios en este tiempo, ¿cierto? Y una vez que nosotros adquirimos esos regalos de Dios, esa herencia que tenemos en Dios, una vez que que lo conocemos a Él, ¿cierto? El Señor nos renueva día a día. Eso es algo natural en aquel hombre y en la mujer que está mirando al Señor, ¿cierto? Y como dijimos, el Señor es la voz del Padre, ¿cierto? Él es la palabra viva. ¿Quién? Cristo, ¿cierto? Hay que conocer las armas, las cuales tenemos. Por ejemplo, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, el apresto del Evangelio de la paz, ¿cierto? La coraza de justicia. Son todas cosas que no tan solamente están en la Biblia para mirarle y decir que lindo, qué bonito todo, sino que hay un conocimiento profundo en cada una de las armas, ¿cierto? Que las tenemos que conocer como hijos de Dios para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces ahí sale una vida con una identidad, con una independencia en el Señor y con una dependencia de Él también, pero un ser independiente, un ser maduro en Cristo, ¿cierto? Donde la madurez va a ir permeándolo todo nuestro ser, ¿cierto? A lo largo de nuestras vidas. Hay un alcance para decir: bueno, llegué a este estado de madurez, de acá ya no puedo pasar. No, hasta que el Señor nos lleve, ¿cierto?, a su presencia, nosotros vamos a estar
habilitados para seguir creciendo, ¿cierto? Así nos propongamos en nuestro corazón, en el Señor, ¿cierto? Lo que nos propongamos en Él. ¿Y eso qué es lo que va a causar? Eso lo que va a causar es que tengamos acceso primeramente al conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Que es el propósito, ¿cierto?, de nuestras vidas. Porque adquiriendo el conocimiento de Dios, ¿cierto?, nuestro ser interior, ¿cierto?, se va a ir renovando día a día, va a ir creciendo, se va a ir santificando, nuestra alma se va a ir santificando. Acordémonos de lo que hablamos un poco, que a nivel espíritu ya Cristo hizo todo en nosotros, en la cruz, ¿cierto? Nuestro espíritu, Él nos volvió a restaurar en unidad, ¿cierto?, con el Padre, esa unidad que el hombre había perdido por causa del pecado, ¿cierto? Él vino a restaurar, ¿cierto?, esa condición espiritual en el hombre, ¿cierto? Una nueva criatura, ¿cierto? Una creación nunca antes vista, aún superior, tengo entendido, que Adán, ¿cierto? ¿Cómo se va? Eso es potencialmente, está en nuestra alma, es una posición que nosotros tenemos, ¿cierto? Un ser espiritual perfecto por el sacrificio de Cristo, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, ¿cierto? Él hizo perfecto a los que se acercan en Él, a Él, ¿cierto? Entonces, en el área espiritual, en la esfera espiritual, somos perfectos, ¿cierto? Y eso es lo determinante, eso es el principio que te da acceso a todas las cosas después que necesita tu ser, ¿cierto? En el alma y en el cuerpo, ¿cierto? Es donde no todo va a venir por una imposición de mano y una oración, sino que todo va a ir sucediendo a medida de este caminar, ¿cierto? Hasta llegar a ser ese varón, ¿cierto?, perfecto. Y esto no es tan solamente para el hombre, esto también es para la mujer, ¿cierto? Así que bueno, ahí en esa expectativa estamos, ¿no? Y es muy importante que vos conozcas estas realidades, ¿cierto?, que te van a tocar vivir, ¿cierto? Y vas a poder vivir el Evangelio, vas a poder sentir el Evangelio, vas a poder disfrutar, ¿cierto? Acá estamos un poquito mirando el libro de Génesis. Génesis en el capítulo 4. ¿Cuántas preguntas tenemos, no? El Génesis, ¿cierto? Que en su palabra, ¿cierto?, está toda la respuesta. Acá está contenido, ¿cierto?, toda esa respuesta. ¿Por qué no la conocemos? Porque nos cuesta perseverar. Nos cuesta perseverar en las Escrituras, escudriñarlas. Y dice que el Espíritu, dice, nos fue dado a nosotros, ese ayudador, ¿cierto?, para que Él nos iba a revelar y nos iba a enseñar todas las cosas. Y cuando es todas las cosas, es todas las cosas. Hay preguntas que no tienen respuesta, que se está buscando, bueno, se busca en la ciencia, qué sé yo, en la tecnología, ¿cierto?, de muchas cosas que se habló en este texto sagrado, que parte de ellas se puede llegar a ciertas hipótesis, ¿cierto?, y bueno, pueden ser aceptadas, pero tienen están sujetas a cambios a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque el nivel de revelación y el nivel de reforma que está, es cierto, que es algo inherente en el Espíritu para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, digamos, y aún su palabra lo respalda, que hay cosas que en otros tiempos no fueron declaradas por Cristo porque la gente no las podía sobrellevar, ¿cierto? No se iba a entender, no se iba a comprender, ¿cierto? Pero en estos tiempos ya el hombre, ¿cierto?, está, ¿cierto?, preparado ya y está en una etapa, ¿cierto?, de que hay fundamentos que parecían que eran estables, que no tienen ningún tipo de estabilidad,
¿cierto? En lo que respecta a teología, a enseñanza, a algunas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, que muchos hombres se pregonó, el positivismo, ¿cierto? Todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice el texto sagrado, ¿cierto? El positivismo, todas esas cosas que aparentemente son buenas, tienen también su fragilidad en cuanto a las escrituras, ¿cierto? Se cae. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Génesis, capítulo 4. Dice que el hombre se unió a su esposa, después, bueno, de que Adán y Eva son echados del jardín del Edén, ¿cierto? Que sabemos cuáles fueron las causas, ¿cierto? Que se dijo en Génesis 3, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo algunas cosas, estamos repasando, por así decirlo, las escrituras, ¿cierto? Para poder ver y poder rever algunas cosas que Dios tiene para iluminar nuestras vidas, ¿cierto? Así como el que habla, como el que escucha, ¿cierto? No que el que escucha tiene que estar sujeto 100% al que habla, en este caso estoy hablando, ¿cierto? Sino que yo estoy también un poco para ser un poco ese pregonero, por así decirlo, pero el que escucha pueda discernir también, porque el mismo espíritu que está en mi vida también está en el que escucha el Evangelio, ¿no? Y siempre está sujeto, ¿cierto?, a madurar, ¿cierto?, en la Escritura, ¿cierto? Porque dice su palabra, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ¿cierto? Siempre hay un mayor nivel de revelación en otra persona que en uno. Siempre va a haber alguien, ¿cierto?, superior en lo que es estas esferas de revelación e iluminación en cuanto al Espíritu. Porque por una sencilla razón de que la gracia de Dios se manifiesta como quiere, ¿cierto? Y hay muchas personas que en la voluntad del Padre, ¿cierto?, hay un agrado, ¿cierto? Y el Padre en su soberanía muestra sus misterios, ¿cierto?, al hombre, ¿cierto? Y una de las cosas que acá podemos ver y podemos notar, ¿cierto?, en el Génesis 4, hay algunas cositas, ¿no?, que se pueden notar, por ejemplo, de que todavía Caín podía hablar con Dios, ¿cierto? Podía escucharlo, ¿cierto? Podía hablar, podía cuestionarle cosas a Dios, ¿cierto? Y podíamos ver el nivel que había de comunicación entre Dios y el hombre, ¿cierto? Aún Dios, conociendo todo lo que iba a ocurrir, ¿cierto?, podía contestar a Caín y podía hablarlo y podía cuidarlo y podía decir, tratar de cuidar y de persuadirlo, ¿cierto?, a que no haga todas las cosas que iban a ocurrir, ¿cierto? Entonces Dios respetaba y respeta al hombre en todo lo que decide, ¿cierto? Y no interviene y no intervenía de una forma categórica, ¿cierto?, en nada, sino que dejaba que el hombre por sí mismo pudiera ver su estado. El intento del hombre, de Dios era que a través, ¿cierto?, de esta libertad que le había entregado al hombre, que el hombre, nosotros podamos ver, ¿cierto?, en qué lugar estamos, ¿cierto?, podamos hacer un análisis, un examen, ¿cierto?, siempre con el filtro, ¿cierto?, de las Escrituras, ¿cierto?, poder ver nuestra nuestra posesión hoy en día, qué es lo que tenemos, ¿cierto?, qué es lo que nos alimenta, qué es lo que sentimos, ¿cierto?, ante la vida, ante todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Dice que Abel, el hombre, dice, se unió a su esposa Eva. ¿Quién era el hombre? Adán. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín,
y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Estaba muy bien predeterminado ya el perfil de los dos, ¿cierto? Quién era uno y quién era otro y a qué se dedicaban. Cuál era su preferencia dentro del trabajo que Dios le había dado al hombre, ¿no? De cuidar la tierra, ¿no? Y dice, pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha, ¿cierto? También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. ¿Te diste cuenta acá la diferencia? Dice que pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de la cosecha, una ofrenda, ¿no? Y Abel llevó las primeras y mejores crías, ¿cierto?, de sus ovejas, ¿cierto? Y acá podemos ver la diferencia, ¿cierto? Había alguien que había llevado una ofrenda, no una ofrenda selecta, ¿cierto? Pero sin embargo, en este caso Caín, pero sin embargo Abel, ¿cierto?, llevó de las primeras y mejores crías de sus ovejas, ¿cierto? Que eso es un poco, ¿cierto?, la parte de la voluntad de Dios y la obra de Dios. ¿Son buenas las ofrendas? Sí, son buenas, ¿cierto? Pero aquí hubo una sensibilidad y una percepción de parte de Abel, ¿cierto?, de qué era lo que le agradaba a Dios. Había un trabajo en el espíritu, en su ser, ¿cierto?, de lo que le agradaba a Dios, que era lo mejor, ¿cierto?, que le agradaba, y qué era lo que se alineaba, más allá del agrado, qué era lo que se alineaba a su voluntad. Y acá se empezaba a hablar de Jesucristo, ya, ¿cierto?, por medio de esta ofrenda de Abel, se empezó a marcar el camino hacia Jesucristo. Ya se habló antes, cuando creo que era en Génesis 3:21, cuando habla, 3:15, perdón, cuando habla que Dios iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿cierto? Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Ya empezaba a marcarse, digamos, el combate, ¿cierto? Y la batalla que iba a haber, ¿cierto?, entre la luz y las tinieblas. En este caso acá se estaba marcando ya de un sacrificio, ¿cierto?, de un derramamiento de sangre, ¿cierto?, en el cual estaba ya personificando la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Y esto estaba marcado con una muerte después, porque Caín, a manos de Caín, después vamos a ver qué es lo que pasa. Y dice que también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara, dice acá esta versión. Esta es la versión de Biblia. Dios habla hoy, ¿cierto? Dios habla hoy. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él, ¿no? Acá había, ¿cierto?, le decía Dios a este Caín que él podía dominar ese pecado, cuál era una arma que usaba Satanás para pervertir al hombre, ¿no? Y
Caín comenzó a mirar con malos ojos a su hermano. ¿Por qué? Porque había ya un espíritu de competencia en ello, y ese es un problema en el mundo cristiano, la competencia, a ver quién es el que predica mejor, quién es el que tiene las mejores luces dentro de una congregación, ¿cierto? Quién tiene el mejor púlpito, quién tiene el mejor frasco de aceite en el púlpito, todas esas cosas, ¿no? Hay una competencia, hay una cosa que se ha armado, ¿cierto? Que entra por los ojos, y uno puede decir acá verdaderamente habita algo, y no habita nada, es lo mismo estar bajo de una planta, por ejemplo, había gente que profetizaba, Débora profetizaba abajo de un árbol, ¿cierto? Y ahí la gloria de Dios se manifestaba en su vida, ¿cierto? Y le daba direcciones a generales de ejército, ¿cierto? Que venían a consultarla. La profetisa era mujer de un hombre llamado Lapidoth, ¿cierto? Y esa era Débora, una mujer, ¿cierto? Alguien, y más una mujer, decir, bueno, en ese contexto del Viejo Testamento, una mujer que profetizara verdaderamente era algo a tener en cuenta, ¿cierto? Porque generalmente el ministerio de la mujer siempre fue muy relegado, ¿cierto? Aún hoy en día, ¿cierto? Puedo compartir, sí, que hay mujeres que están fungiendo un ministerio en el cual nunca fueron llamadas, ¿cierto? Y hombres también. Bueno, esas cosas van a tener su resultado, ¿cierto? En el Bemá de Cristo, que es cuando dice por allá por 2 Corintios 5:10, dice que todos compareceremos ante su tribunal para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea malo o sea bueno, ¿cierto? Mucha gente que va a decir, bueno, yo levanté un ministerio, llevé esto adelante, llevé esto otro adelante. Sí, está bien, eso es lo que hiciste, le va a preguntar el Señor, pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Cierto? A veces haciendo lo bueno uno también peca, ¿cierto? Siempre tenemos el ejemplo de David, ¿cierto? Cuando le quiso hacer casa a Dios, y le dijo Dios, no, es muy buena tu intención, era muy buena, pero no estaba en la voluntad de Dios que David le hiciera casa, y David fue obediente, ¿cierto? Y el que le hizo la casa fue Salomón. Por eso hay que estar muchas veces hay que estar muy íntimamente ligado para saber si fuiste llamado o no fuiste llamado lo que estás haciendo, ¿cierto? Ese día muchos van a llorar, muchos van a decir, pero ¿cómo puede ser si yo hice esto toda la vida? Y bueno, por eso la voluntad de Dios no es lo mismo que la obra de Dios. La obra de Dios es una cosa, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios es otra, ¿cierto? Y dice que si hicieras lo bueno, dice, podrías levantar la cara. Había ya como decíamos, había una competencia, ¿no? Una competencia ya, ¿cierto? Es como que nos estamos fijando en el otro, siempre estamos mirando el otro, y eso verdaderamente no nos da paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso nos impide ver lo que siempre hablamos, quiénes somos, qué podemos y qué tenemos en Cristo, ¿cierto? Nuestras vidas personales. Y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar, en esa área, en nosotros, ¿cierto? Eso es muy importante que vos lo sepas. Lo que pueda tener fulano, sultano, es un tema de Dios con él, ¿cierto? Por algo ellos tienen y poseen eso, ¿cierto? Pero vos, el interés de Dios es que vos comiences a caminar, ¿cierto? Y sabiendo de que la batalla no es de los fuertes, por ejemplo, que lo habla el Señor, que no importa la velocidad, no es el que corre más ligero el que llega a la meta, ¿cierto?
todas esas cosas te tienen que ir dando un pensamiento en vos, de que aparentemente lo tuyo es algo que no tiene importancia, sin embargo para Dios tiene un peso de gloria muy importante. Y así es, sin ninguna duda. Por eso estás escuchando este mensaje, ¿cierto? Y eso es muy importante que vos lo sepas, que no te tenés que comparar. Este era el problema que tenía Caín, ¿cierto? Miró con malos ojos, dice, y un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿cierto? Ahí empezó, porque Dios siempre quiere tener un trato, y Dios siempre tiene un trato personal. Fíjate vos que no lo desechó a Caín, sino que Él volvió a hablar a Caín. ¿Por qué? Porque siempre el Señor, a tu vida, ¿cierto? Y vos podés decir, sí, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, pero siempre el Señor, más en este tiempo, ¿cierto? Dios siempre quiere restablecer y reiniciar, ¿cierto? Esa relación y esa actividad juntamente con vos, ¿cierto? Y este hombre Caín, ¿cierto? Dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó, no lo sé, ¿cierto? ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Y sí, como hermano mayor, ¿cierto? Es siempre natural cuidar al menor. Eso, hay cosas que no se necesita ver un mandamiento. Son cosas que están innatas dentro del ser humano, ¿no? Así como el padre cuida al hijo, cuando falta papá y mamá, el hermano mayor es el que cuida y lleva adelante a ese hermano menor, ¿cierto? Con el cariño y el amor, ¿cierto? Pero acá dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Cierto? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Cierto? Le pregunta el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la visión que tuviste para hacer esto? ¿Cuál fue el motivo? Le pregunta, ¿cuál fue ¿cierto? Pero más un poco, ¿no? El Señor diciendo, ¿qué fue lo que yo te hice para que hagas esto? ¿Cierto? Con tu hermano, ¿cierto? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. ¿Cierto? Siempre la justicia de Dios, ¿cierto? Dice que la justicia de Dios es uno de los cimientos de su trono, ¿cierto? Por eso quedarás, por eso es que es importante conocer, por ejemplo, una de las armas que nosotros tenemos es la coraza de justicia, conocer la justicia de Dios y sus alcances, ¿cierto? Un libro que recomiendo, ya después lo voy a dar el nombre, es de un maestro, José Briceño, ¿cierto? Que habla de la fuerza de la justicia, ¿cierto? Ahí entramos, ¿qué es la justicia de Cristo en nuestras vidas? Es determinante para mí y para vos, todo lo que se habla en ese libro, ¿cierto? Lógicamente mirando el texto, no el texto sagrado. Dice, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a grito que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste, ¿cierto? A quien tú mataste, ¿ok? Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos.
andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás, ¿cierto? Este es el castigo que le daba su padre a este hijo Caín. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande, le dice. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Él no puede reconocer de que la falta fue de él, sino que le dice todavía a Dios: tú me echas, ¿cierto? Haciéndolo responsable a Dios, ¿cierto? De esto que estaba hablando el Señor, ¿cierto? Hoy me echas, ¿eh? Así le dice, ¿no? Acá esta versión está hablando: me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo, lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. ¿Ok? Se victimiza un poco Caín acá, ¿cierto? Esta es una de las tretas que tenía este hombre, ¿no? Tiene muchos anuncios eso. Bueno. Esta es una de las tretas que tiene, ¿no? Que Caín había desarrollado en él, ¿cierto? Esta forma de comunicarse con el Señor, no escuchando, no deleitándose en su presencia, observando, ¿cierto?, lo bueno, ¿cierto?, sino que él había creado en sí mismo esta defensa, aún en los momentos que no tenía ninguna defensa, ¿cierto? Era algo indefendible lo de él, en lugar de pedir perdón, que haya un arrepentimiento, que todo el tiempo buscó el Señor esto en él, ¿cierto? Después de lo que aconteció, independientemente lo que estaba pasando en ese momento Adán y Eva, seguramente devastado, ¿cierto?, por la primer muerte, por el primer derramamiento, ¿cierto?, a manos de una persona, matar un ser humano, ¿cierto?, verdaderamente es algo atroz, ¿cierto?, que Dios esté librando en este tiempo a muchas personas de este flagelo, ¿cierto?, de asesinar y de violentar a un semejante, ¿cierto?, más en estos tiempos que se escuchan de guerra, rumores de guerra, tantas cosas que se hacen en contra, ¿cierto?, de la físicamente, ¿no?, violentar a otra persona. Y dice que este hombre, bueno, tiene un diálogo ahí: así cualquiera que me encuentre me matará, dice, ¿no? Él tenía esto, ¿no? Él no se quería ir de ese lugar, un lugar, bueno, que él se sentía cómodo, ¿cierto? Pero por lo que hizo, se tenía que ir, ¿cierto? Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que él, que lo encontrara, no lo matara, ¿cierto? Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén, ¿cierto? Del oriente del Edén. Caín se unió a su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que puso por su nombre Enoc. Caín, podemos ver acá como Caín fue un líder, ¿cierto?, muy grande, hasta llegó un punto que creó una ciudad, ¿cierto? Esto fue un poco, también un poco, viste que la Biblia habla de los gigantes y todas esas cosas. Bueno, esto cuando habla gigantes, la Biblia está marcando a líderes, ¿cierto?, a gente de renombre en el tiempo, que bueno, que formaron las primeras comunidades, seguramente, ¿cierto?, las ciudades, las primeras sociedades organizadas, ¿cierto?
Entonces acá Caín no fue la excepción, sino que junto con Enoc empezó a marcar un precedente, ¿cierto?, en cómo el hombre tenía un alcance para edificar ciudades, ¿cierto? Y esta la edificó con el nombre de su hijo Enoc, ¿cierto? Acá podemos ver que Dios le da vida a Caín y Dios lo protege a Caín a pesar de todo lo que había hecho, y podía tener un hijo, y este hijo, bueno, llevaba el nombre de esa ciudad, Enoc. Enoc fue padre de Irad. Irad fue padre de Mahujael fue padre de Matusael. Matusael fue padre de Lamec. ¿Sí? Esto pasó mucho tiempo. Calcula que en ese tiempo el hombre tenía una vida de 900 años más o menos, ¿cierto? 900 y pico de años. Así que bueno, acá estamos hablando varias generaciones, que Enoc, Irad, Mahujael, Matusael y Lamec. Más o menos unos 600 años. Sí, estamos hablando de un tiempo grande, de miles de años, ¿cierto? Así que te podés dar cuenta todo el tiempo que pasó, porque si vivían 900 años, 800 años, estamos hablando de 6.000, 5.000, 4.000, 5 o 6.000 años, que acá en estos versículos del 17 al 21 está hablando, en el Génesis 5, en el Génesis 4. Jabal Lamec tuvo dos esposas, una de ellas se llamaba Ada y otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. ¿Okay? Acá está hablando también de estos varones de renombre, aunque no lo dice, pero están hablando de gente que, ¿cierto?, vivía en cabañas, ¿cierto?, vivían en tiendas, de campaña, ¿cierto? Eso está hablando de una sociedad organizada, ¿cierto? Y de quien descienden. Ada dio a luz a Jabal, de quien desciende los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan arpa y la flauta. ¿Cierto? Tipo músico. Acá podemos ver los perfiles que se fueron viendo, ¿no?, de estos líderes, de estos varones de renombre, de estos gigantes, como quien dice, ¿no?, la Biblia, que marcaron, ¿cierto?, un precedente, ¿cierto? Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce, de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naama, ¿cierto? Un día Lamec les dijo a su esposa Ada y Sila: escuchen bien los que les digo, he matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Acá la muerte comenzó a ser algo muy común, ¿cierto? Si a Caín lo vengaran 7 veces, a mí tendrán que vengarme 70 veces 7. Acá podemos ver este patrón que estábamos hablando de los gigantes, ¿no?, de cómo se observaba a estos líderes, ¿cierto? Tubal-Caín observó lo de Caín, seguramente se fue transmitiendo a través de la historia. A través de esos 4 o 5 mil años siempre se hablaba de este hecho, ¿cierto? Porque no existía todavía texto sagrado en esa época, ¿no? Pero a través de la historia y se repetía, ¿cierto? Él identificaba si este Caín murió por uno, ¿cierto? Y 7 veces iba a ser vengado aquel que lo matara. Tubal-Caín dice: si Caín murió y 7 veces fue vengado, a mí me van a tener que vengar 70 veces 7, ¿cierto? A mí me tienen 77 veces, 77 veces, ¿cierto? Y esto era como un tipo de bendición, ¿cierto?, que la misma persona tomaba, ¿no? Y era una maldición impresionante, ¿no?, porque era como que le daba una licencia al hombre de matar, ¿cierto? Así que te podés mirar cómo se estaba tornando en ese tiempo el clima
en el mundo, ¿no? Y Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo que lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, ¿cierto? Ese recordado Abel, ¿cierto? Fíjate vos que acá Adán y Eva todavía estaban viviendo, ¿no? O sea que esto de 4 o 5 mil años, ahí yo me equivoqué, fíjate vos cómo uno se revisa, ¿no? Si Adán y Eva vivieron 1000 años, todo esto tuvo que haber ocurrido en estos 1000 años, ¿cierto? E independientemente, ¿cierto? Es como que se vuelve para atrás, ¿cierto? Y se vuelve a contar, se vuelve para atrás en los años, después de que pudimos ver acá que pasaron 5 o 6 mil años entre Caín, y los que y Tubal Caín y Lamec, que pasaron 5 o 6 mil años. Hace un breve comentario en estos 4 o 5 versículos, versículo 17 al 21. Cuando volvés al 25 es como que se vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque se va a hablar de otro hombre, ¿cierto? Un hombre que marcó, ¿cierto? En Dios algo especial. Y acá vamos a ver que dice, mira, Adán volvió a unirse con su esposa, se vuelve para atrás en el relato. Y ella tuvo un hijo al que llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. ¿Sí? Estaba muy definido que Caín era un asesino, ¿cierto? Porque la misma Eva lo dice, que es la madre de todos los vivientes, como dice, que fue llamada. También Set tuvo un hijo que lo llamó Enos, ¿cierto? Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Cierto? Esto es muy interesante. ¿Ok? Esto es muy interesante. Así como había un ministerio de iniquidad que estaba en un mover, en una actividad, ¿cierto? El ministerio de justicia, ¿cierto? En Dios también estaba en actividad. Y acá lo podemos ver, Enos tuvo un conocimiento seguramente pasado por el mismo Adán y Eva. Él se agradaba en el Señor, él veía los sacrificios que hacían su padre y su madre, su abuelo, ¿cierto? Y marcó en él, ¿cierto? Una predisposición, ¿cierto? A invocar el nombre del Señor. Que eso tiene muchísimo significado, ¿cierto? La adoración a Dios, entrar en un conocimiento, entrar en esa presencia. Él descansaba en su presencia, se contemplaba la vida y todo lo que ocurría, ¿cierto? Así que bueno, pues seguiremos, amado, con esto. Que Dios les bendiga mucho y bueno, espero que haya sido de provecho. Que Dios les bendiga, que tengan un gran día. Ya vamos a estar tocando Génesis 5 en un breve tiempo.